Bueno, vamos a continuar con la clase pasada, pero esta vez el tema son razones trigonométricas. Razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esto tiene un ángulo de 90 grados. Vean acá. Antes de empezar a explicar las razones trigonométricas, que son 6, vamos a completar el triángulo. Tenemos el vértice A, B y C. Vamos a seguir con los lados. Ya están los vértices, los lados. El lado, si este es el vértice A, lo opuesto, o sea, lo que está al otro lado, es el lado A. Si acá tenemos el vértice C, lo opuesto, o sea, lo que está al otro lado, sería su lado C. Vértice B, o sea, lo opuesto, el lado B. Entonces ya tenemos 3 vértices y 3 lados. Ahora vamos con los ángulos, que son 3 también, ángulos internos. Este ángulo lo vamos a llamar teta, pero también se puede llamar alfa, beta, gamma, bueno, el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Este ángulo llamémoslo beta, la B alargada, y este ángulo de acá llamémoslo alfa, símbolo que parece como un infinito, menos cerrado. Ya completado el triángulo, ahora sí vamos a explicar lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Mucha atención, que esto no lo debemos aprender. Entonces la primera es el seno, después coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Muy bueno sería que nos las aprendiéramos en ese orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Y a qué es igual cada una de ellas? Entonces, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual al otro cateto, que es el adyacente, sobre el lado más largo, que es la hipotenusa. Tangente, que la utilizamos en la clase anterior, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre el otro cateto, es decir, el adyacente. Una vez conociendo estas 3 primeras razones, inmediatamente vamos a conocer las otras 3, porque son las inversas a estas 3 primeras. ¿Se acuerdan que las 3 primeras aparecen en la calculadora? Estas 3 no, porque son las inversas. La inversa a la cotangente, ¿quién es? Pues la tangente. ¿Y a qué es igual la cotangente? Miremos acá, la inversa a la tangente, o sea, lo contrario, a cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿A qué es igual la secante? A la opuesta al coseno. Lo contrario al coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante pues es la inversa al seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya conociendo las razones trigonométricas, que son 6, ahora miramos en qué ángulos las vamos a utilizar, para qué ángulos. Miremos lo siguiente acá. Me voy a ubicar en este ángulo beta. ¿Cuál es el cateto opuesto? Lo que está al otro lado, o sea, la C. ¿Cuál es el cateto adyacente? Lo que está al lado, que no es la hipotenusa, la B. ¿Y cuál es la hipotenusa de este ángulo? La hipotenusa siempre será el lado más largo, en este caso es la A. Entonces volvemos. Cateto opuesto la C, cateto adyacente la B y la hipotenusa es la A. Ubiquémonos en este de arriba. El ángulo alfa. Nos ubicamos acá.
¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? El cateto opuesto, lo que está al otro lado. Si miramos el cateto opuesto de este ángulo alfa es B. ¿Cuál es el cateto adyacente? O sea, lo que está más cerquita a este ángulo. Pues el lado C. Ese es el cateto C. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues siempre será la misma. En este caso es este lado A. ¿Listo? Las razones trigonométricas las vamos a utilizar para este ángulo y para este ángulo. ¿Por qué no la podemos utilizar para este ángulo? En primera instancia, porque para ángulos de 90 grados no se le saca razones trigonométricas. No utilizar razones trigonométricas para los ángulos de 90 grados. Voy a dar otra explicación. ¿Cuál sería el cateto opuesto de este ángulo? Lo que está al otro lado del frente, lo opuesto. En este caso sería la A. Pero sabemos que la A es la hipotenusa. O sea que no puede ser que el cateto opuesto sea la misma hipotenusa. Por esas razones no vamos a hallar las razones trigonométricas para este ángulo. Solo para estos dos ángulos. El ángulo beta y el ángulo alfa. Es decir, que si utilizamos las razones, las vamos a utilizar para el ángulo beta y para el ángulo, en este caso, ángulo alfa. Ángulo beta es igual. Entonces decimos seno. ¿A qué es igual el seno? Acá me dice que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ángulo beta. Me ubico acá. Acá voy a estar. ¿Cuál es el cateto opuesto? Lo que está al frente. O sea, ¿quién es? C. Entonces, seno es igual a C sobre hipotenusa. Pues la hipotenusa siempre va a ser ¿quién? A. Vamos por el coseno. Bueno, vamos a colocar estas tres letricas, las tres primeras letras de cada palabra para no copiar toda la palabra. Coseno, coseno. ¿A qué es igual el coseno? Acuérdense que estamos en este ángulo beta, aquí ubicados. Cateto adyacente, el lado, el cateto que está ahí más cerquitica es ¿cuál? La B. Sobre la hipotenusa, que en este caso siempre va a ser la A. Tangente. ¿A qué es igual el tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo opuesto sabemos que es el C y el adyacente es el B, C sobre B. Seguimos con la cotangente. ¿A qué es igual la cotangente? Entonces decimos que es la inversa a la tangente. O sea, no necesitamos mirar el triángulo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero ya no necesitamos mirar el triángulo. La cotangente es lo contrario de la tangente. O sea, vean acá. B sobre C. Secante. Secante es el inverso ¿a quién? Al coseno. Secante es el inverso al coseno, o sea, A sobre B. Y terminamos con cosecante. Pues no vamos a colocar cos porque sería coseno. En este caso lo colocamos así. CSC, cosecante. Y la cosecante es la inversa al seno. O sea, A sobre C, lo contrario. A sobre C. Como pueden ver, acá tenemos los valores como si fueran las letras. Pero si C, el lado C vale decir 20 centímetros, pues no ponemos la C, ponemos 20 centímetros. Sobre la A que valga en este caso 25 centímetros es un ejemplo, entonces sería 20 sobre 25. Ya cambiamos las letras por números. Acá ya lo tenemos para el ángulo beta. Y seguimos con el ángulo alfa, que es lo mismo, pero ya nos ubicamos en la parte de arriba, ya nos ubicamos ahí. De ahí es donde partimos. Lo mismo, seno, es igual. Vamos a ubicarnos en el ángulo alfa. Acá arriba. ¿A qué es igual seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo opuesto es ¿quién? Lo que está al frente. Opuesto al otro lado, o sea, B. Sobre hipotenusa, que siempre va a ser A. Coseno. ¿A qué es igual coseno? Me dice acá que cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, el que está al ladito, o sea C. Sobre la hipotenusa, que es A, C sobre A. Tangente.
Entonces decimos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, lo que está al otro lado, B, sobre el adyacente del que está al lado, B sobre C. Y sabemos que las otras son las inversas. La secante es la inversa del coseno. El coseno me dio C sobre A, o sea que va a ser A sobre C. Cotangente, aquí bueno, aquí la copié como en desorden. Cotangente, la cotangente es la inversa a la tangente. Es decir, cateto opuesto sobre adyacente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vean acá la tangente, B sobre C, o sea, C sobre B. Y nos falta acá la cosecante, que es la inversa al seno. Vean al seno acá, B sobre A, o sea que es A sobre B. Acá el ejemplo está muy claro con letras, o sea, los lados. Pero en los ejercicios nos pueden aparecer números y hacemos colocamos los numeritos y hacemos la división normalmente. Estas son las 6 razones trigonométricas que se utilizan para un triángulo rectángulo. Recuerden que siempre es para dos ángulos, no para el de 90 grados.